nombre es Carlos Romea, estamos en Ziggurat Global Institute of Technology y hoy vamos a explicar los aspectos más importantes del diseño de una unión entre perfiles metálicos. No pretendemos calcular esta unión, sino ver conceptualmente cuáles son los puntos de interés a la hora de diseñar una unión que puede ser atornillada o puede ser soldada. Dado que la evolución natural de la estructura metálica es que las uniones sean atornilladas, vamos a fijarnos, de acuerdo con lo que dice el Eurocódigo 3, cómo se diseñan o cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta. Por tanto, en esta presentación que vamos a hacer, vamos a calcular uniones que trabajan en principio a momento flector, es decir, cómo transmitimos en este caso a dos perfiles diferentes, un momento flector y cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta. La unión más corriente es la de una viga contra un pilar, o bien de una viga con una viga, o bien de dos perfiles que están trabajando a momento. Por eso vamos a ver en nuestra presentación los siguientes puntos del diseño y cuál es el proceso de una unión que trabaje de manera resistente a momento, cómo es la rigidez de esta junta y veremos cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta en este tipo de diseños. Si nos fijamos en la construcción más convencional, que sería una nave industrial o un pórtico de una nave industrial, podemos ver que este tipo de uniones a momento podemos encontrarlas en la unión viga-pilar, en el mismo dintel para hacer la unión de alargamiento de este dintel, en la cumbrera, si es una unión que puede ser rígida o articulada, y finalmente la unión típica con un acartelamiento para mejorar la resistencia y la rigidez de esta unión. Para ello vamos a ver que el cálculo de este tipo de uniones, lo que nos interesa es conocer la relación que existe entre el momento de empotramiento y la rotación del nudo. Por eso nosotros nos fijaremos siempre en la curva momento, que es el que actúa sobre la unión, el momento respecto al giro de esta unión. Y en función del momento que aplicamos y cómo reacciona esta unión al giro, podremos establecer las condiciones de rigidez de esta unión. Y para ello vamos a ver las tres partes del comportamiento habitual de esta curva momento-rotación, que en nuestro caso vamos a modelar de acuerdo con el comportamiento que hemos podido establecer a partir de los estudios de rigidez de este tipo de uniones. Tenemos una primera parte en donde la relación entre el momento y la rotación es proporcional, una segunda parte en donde tenemos un codo en donde ya empieza a plastificar esta relación, es decir, que ya no es proporcional el momento con el giro, y finalmente tendríamos un comportamiento perfectamente plástico de esta unión hasta el agotamiento de la misma. Por tanto, fijémonos que hay tres puntos que son importantes porque nos marcan la frontera, que son precisamente el punto donde deja de existir la proporcionalidad entre el momento y el giro, y cuando entramos en la zona plástica hasta el agotamiento total de esta unión. Por tanto, vamos a definir la unión entre un perfil y un pilar, que sería lo habitual, a partir de esta relación del momento-rotación. Por ello vamos a ver que el comportamiento real que viene expresado en rojo en nuestra curva, tal como hemos visto, una primera parte proporcional, un codo y una segunda parte que ya entra en la plastificación, lo vamos a simplificar con un modelo de cálculo más sencillo que nos permita
pasar a un diagrama bilineal, es decir, una zona perfectamente elástica y una segunda zona perfectamente plástica. Este modelo idealizado nos permite, desde el punto de vista del diseño, un cálculo más sencillo y mucho más directo. Pero fijémonos que la rigidez del nudo dependerá de las rigideces parciales de los dos elementos a unir, la viga por un lado y el pilar por otro. Por tanto, la rigidez de la viga, que de acuerdo con la resistencia de materiales sabemos que será la relación entre el módulo de deformación, la inercia del propio perfil y la longitud, es decir, la rigidez de la propia viga, será la que permita transmitir a través de un elemento intermedio, que es la propia unión, a la rigidez del pilar, que es capaz de absorber o no las acciones que le estamos transmitiendo. Por tanto, estas dos limitaciones son las que conformarán finalmente el diseño o la rigidez de esta unión. Vamos a ver, por tanto, que podemos tener unas uniones que trabajen dentro del régimen lineal u otras que ya trabajen dentro de la zona plástica y, por tanto, que plastifiquen, con lo cual estaremos sacando mayor rendimiento a este tipo de unión. Por tanto, vamos a establecer unos límites de referencia, que es sobre el valor que nosotros tomamos de cálculo de resistencia, que es precisamente la zona que ya entramos en el régimen plástico. A 2/3 de este valor vamos a considerar que la unión se comporta desde un punto de vista de el momento giro de una manera totalmente proporcional y, por tanto, estableceremos que esta unión será elástica. Si superamos este valor de los 2/3 y ya entramos en el codo final hasta la zona plástica, entenderemos que será una unión de tipo plástica. Fíjense que estos dos modelos son los que nos van a permitir después el diseño final, es decir, la implementación de este tipo de nudos. Para ello vamos a ver que, de acuerdo con los valores que hemos establecido anteriormente, tendríamos un modelo ideal que sería el empotramiento perfecto, es decir, en que la rotación sería prácticamente nula, es decir, que estaríamos en una respuesta momento-giro. Si fuera perfectamente empotramiento, tendríamos sobre el eje de las is, es decir, que no giraría, pero podría absorber un momento. Si fuera una articulación perfecta, es decir, que girara todo lo que le permitiera el nudo, estaríamos en este caso. Pero la realidad se encuentra precisamente entre estos dos casos extremos, lo que sería la articulación, en este caso, y lo que sería el empotramiento perfecto. Para ello estableceremos, a partir de las capacidades de la rigidez del nudo, 3 zonas en donde podernos, en este caso, mover a partir de estos valores máximos extremos, que son ideales, y que vamos a ver que una unión empotrada aproximadamente puede soportar el 75% del momento de rigidez máxima, que sería este valor. Si solo lo hace en un 25%, estaremos en la frontera entre el punto 2 y 3, y por tanto, fijémonos que una unión articulada será aquella que pueda llegar hasta transmitir como máximo un 25% del valor máximo de la rigidez de esta unión. Si lo hace por encima de un 75%, consideraremos que será un empotramiento, y en los casos intermedios habituales, entre la frontera del punto 1 y 2 y del punto 3, 2, entre el 75 y el 25, tendremos lo que consideraremos desde un punto de vista del modelo de cálculo como un semi-empotramiento. Es decir, que la realidad de las estructuras se moverá siempre dentro de alguna de estas zonas. Es decir, zona 1, empotramiento, zona 3, articulación, y entre 2 y 3 estaremos en el semi-empotramiento.
Por tanto, vamos a ver cómo estos modelos se han ido implementando en las normativas a partir de las rigideces de todos los elementos intermedios que actúan. Y para ello tenemos que, si actúa un momento, recordemos que podemos descomponer siempre como un par de fuerzas de tracción y compresión, y estas acciones de tracción-compresión en la parte superior o inferior en función del sentido del momento involucrará una serie de rigideces que iremos viendo con más detalle, ya que serán las que de alguna manera, por interposición de elementos resistentes, nos dará al final la resistencia total de la unión. Y cada uno de estos puntos son los que vamos a ir comprobando cuando diseñemos este tipo de uniones. Por tanto, cuando hagamos el cálculo a momento, es decir, calcular la resistencia de una unión a momento, veremos que generalmente tendremos un dintel, es decir, igual que hemos visto en la nave anterior, un dintel, que puede o no tener un rigidizador para aumentar el canto, tendremos una zona que trabajará a compresión, tendremos una zona que trabajará a tracción y finalmente tendremos una zona que trabajará a cortante. Por tanto, tendremos que un momento lo vamos a descomponer como un par de fuerzas de tracción, compresión, y con el sentido en función del momento se actúa en una dirección o en otra, y además este par de fuerzas de tracción, compresión, nos dará también en la unión un esfuerzo cortante. Por tanto, estos tres puntos son los que deberemos ir comprobando en la transmisión de estos esfuerzos a través de todos los elementos resistentes que componen nuestra unión. Por tanto, vamos a ver, tal como hemos dicho, que si actúa este momento flector sobre la unión, lo vamos a descomponer como una zona de tracción y una zona de compresión, es decir, la zona inferior y la zona superior, y finalmente una zona de cortante. Es decir, que ahora paso a paso vamos a ver cuáles son todos y cada uno de los aspectos que nosotros hemos de tener en cuenta en el cálculo y el diseño de esta estructura. Por tanto, hemos de comprobar y ver cuáles son las fuerzas de compresión, cuáles son las fuerzas de cortante, determinar, en este caso, si los elementos de la unión, generalmente hemos dicho o soldadura o bien tornillería, en este caso los tornillos, si son capaces de resistir estos esfuerzos. Una vez hemos comprobado y determinado estos aspectos, veremos cuáles son las tensiones de las partes más solicitadas, ver por tanto si estas tensiones están por encima o por debajo de los valores admisibles y finalmente, una vez hemos comprobado cada uno de los puntos que pueden ser susceptibles de fallo, diseñar ya finalmente la unión que nos dará exactamente la resistencia, en este caso, de la unión. Para ello vamos a ver los diferentes puntos desde un punto de vista puramente conceptual que vamos a ver. En primer lugar tendremos la viga, tendremos el pilar y tendremos la zona de unión. Como que sobre esta viga hemos dicho que actúa un momento, tendremos una fuerza superior y una fuerza inferior, es decir, un par de fuerzas de descomposición, que sabemos que en los perfiles T, tipo HEB, tipo IPE, tipo IPN, podemos, desde un punto de vista, modelizar a partir de las transmisiones de los esfuerzos axiles en las alas. Estos esfuerzos pueden ser de tracción y compresión y, por tanto, van a someter al alma del pilar a un esfuerzo cortante, es decir, en este caso, sobre la propia sección del pilar, tanto a tracción como a compresión. La zona comprimida, es decir, el ala de la viga contra el ala del pilar, estará sometido a compresión y, por tanto, allí tendremos que comprobar
que el alma de la viga trabajando a compresión y el alma del pilar trabajando a compresión puedan resistir estos esfuerzos. Por tanto, un punto que tendremos que comprobar será precisamente el propio ala del pilar que no esté sometido a unas tensiones excesivas. El propio alma del pilar que, en este caso, a tracción, pueda soportar estos valores. Esto se hace a través de una placa, en este caso, que es la que nos permite la unión entre la viga y el pilar, y por tanto esta placa estará sometida a estos esfuerzos de tracción-compresión. Y en función del espesor y de la rigidez de esta placa, tendremos un comportamiento u otro que será el que tendremos que comprobar. Y finalmente, también el alma de la viga, que estará sometido a zonas de tracción y de compresión y que puede ser susceptible de fallo en este punto. Y una vez ya tengamos comprobados los propios perfiles, iremos a los elementos propios de unión que, repetimos, pueden ser o bien soldadura, que no es el caso, o bien, en este caso, elementos que son tornillos resistentes a estos esfuerzos. Por tanto, lo primero que tendremos que ver es si la propia placa en la zona traccionada, generalmente a flexión, puede soportar estos esfuerzos, si el propio tornillo que estará sometido a tracción, en este caso, puede transmitir estas tracciones, por tanto necesitaremos un diámetro mayor o menor o una calidad del tornillo mayor o menor en función de la resistencia que tenga que transmitir. Y, finalmente, el cálculo del propio tornillo, que estará sometido generalmente a dos esfuerzos. El de tracción-compresión, por tanto, que estará relacionado con el área del tornillo, y después a esfuerzo cortante. Por tanto, todos y cada uno de estos puntos son los que deberemos ir estudiando a partir del cálculo de nuestra unión. En este caso, vamos a ver que lo que nos interesa, que son los tornillos, que son los elementos que nos van a permitir asegurar esa transmisión de esfuerzos, son capaces precisamente de trabajar a estas tensiones combinadas de tracción, compresión y cortante. Para ello vamos a ver que también los perfiles, en este caso el pilar y la propia viga, puedan transmitir estos esfuerzos y, por tanto, si hay que rigidizar o no estos perfiles, con lo cual vamos a ver, en primer lugar, la resistencia de los propios tornillos, la colocación o no de rigidizadores, tanto en el pilar como posiblemente en la viga, ver si el esfuerzo cortante que transmite necesita o no mayor rigidización en el perfil y, finalmente, estudiar qué pasa en las zonas comprimidas, ya que recordemos que siempre que haya compresión en algún tipo de perfil hay la posibilidad de pandeo localizado o de algún punto de tensión excesiva que debamos, en este caso, reforzar, mejorar o comprobar. Para ello, vamos a ver todas estas fuerzas que actúan, que, de acuerdo con el esquema que hemos visto anteriormente, tendríamos en este caso las fuerzas de tracción que actúan sobre el alma y las alas de la propia columna, es decir, del pilar. También, en este caso, esta fuerza de tracción que actuaría sobre el alma del pilar. Ver si hemos de colocar o no algún tipo de rigidizador, y exactamente lo mismo que hemos visto en el pilar, es decir, comprobar en las alas y en el alma también de la viga. Estos aspectos que vamos a ver, en el caso de los tornillos, vamos a ver que la zona traccionada siempre corresponde, en este caso, a la parte superior y la zona comprimida a la parte inferior. Por lo cual tenemos que el punto más alejado de la línea neutra, que trabaja a compresión, nos puede permitir, en este caso, el estudio como si tuviéramos el eje de giro en este punto. Y, por tanto, a partir de aquí deberemos ir viendo cómo, a medida que nos alejamos de la zona de una supuesta línea neutra que podría estar supuestamente en este punto,
tendríamos que las zonas más alejadas de la línea neutra, que en este caso son los tornillos más alejados, trabajarían a tracciones superiores que aquellos que estén más cercanos de la línea neutra. Por tanto, tendríamos que ir haciendo las comprobaciones de cada uno de los niveles de estos tornillos en función de su posición en el diseño final. Y también teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que pasa con los tornillos traccionados, en donde la placa de unión se separa por efecto de la tracción, a partir de la línea neutra, toda la placa que queda por debajo de la línea neutra está en contacto con el ala del pilar y, por tanto, los tornillos ya tienen una intervención menor, casi que podemos negligir su trabajo a compresión, ya que es la propia placa de, en este caso, el elemento de transmisión que está en contacto con el ala del pilar y transmite por contacto directamente toda esta compresión. Por tanto, deberemos ir estudiando cuál es el trabajo de cada uno de los tornillos en función de la disposición de la línea neutra, en función de, en este caso, la distancia que va a tener cada uno de estos tornillos. Fíjense que este, que es el más solicitado, como que trabajan por grupos, también hemos de ver, en este caso, cómo todo este grupo es capaz de poder transmitir estas tracciones sin agotarse. Con un poco más de detalle iremos viendo que el diseño de este tipo de uniones, es decir, podemos ver cómo la tracción que nosotros transmitimos a través de la placa de anclaje tiene, en función de la rigidez de las alas del propio perfil, tres tipos de mecanismos o tres modos de rotura. En el caso en que fallen directamente los tornillos porque el ala es muy rígida, sería un caso en que el tornillo a tracción pura no podría soportar. En el caso de que los tornillos puedan soportar perfectamente la tracción, pero en cambio la rigidez del ala no sea suficiente y se deforme. Y después el conocido como efecto palanca, que es un caso intermedio entre estos dos, que es el más habitual y que nos permite calcular precisamente, a partir de una cierta deformación del ala del perfil, en este caso de la viga, cómo los tornillos pueden llegar a fallar. Si nos fijamos con más detalle en la unión entre el ala del perfil que trabaja a tracción con los diferentes tornillos, podremos ver que en función de la influencia del área en la cual trabajen, podremos tener los diferentes modos de rotura de las placas en cada caso. Y no será lo mismo el tornillo superior, que tiene una tracción máxima, a los tornillos inferiores, y tampoco la rigidez que le van transmitiendo los elementos de unión, como es en este caso el ala y el alma del propio perfil. Por tanto, este modo de rotura y este modo de rotura son diferentes y son los que las normas contemplan en los diferentes mecanismos. No vamos a entrar en más detalle, ya que esto está en la norma, pero simplemente para que vean que en función de los espesores de las alas, del alma y de la propia placa, tendremos varios modos de rotura en función de la posición que cada uno de estos tornillos va ocupando en el detalle general de este tipo de unión. Fíjense que a partir de estos modelos, en las normas, nos van dando los diferentes modos de rotura y, por tanto, cómo se han de calcular en cada caso en función de las dimensiones mínimas y máximas que nos van a permitir. Y fíjense que en función de estos espesores, las normas nos dan precisamente los valores de distancias a los extremos, distancias entre ellos, y a partir de estos diseños nos garantizan, o están estudiados en los cálculos más detallados, cuál es la resistencia que puede ofrecer en cada caso el detalle de cada uno de estos modelos de cálculo. Ahí tendríamos una T en detalle, los dos tornillos superiores trabajando a tracción, en este caso los inferiores,
y a partir de ello tendríamos todos los elementos de cálculo. Un punto también importante en la zona comprimida es cuando colocamos rigidizadores para aumentar el canto y por tanto reducir la zona de compresión, la transmisión de las zonas comprimidas a partir del rigidizador inferior. Fijémonos que este esfuerzo de compresión en estas zonas nos va a producir, en el caso de la viga, una zona de compresión en la unión del rigidizador con el ala inferior y también, en el caso del pilar, con el ala del propio pilar. Vamos a ver con un poco más de detalle cuáles son estos modelos y nuevamente, fíjense cómo las normas, estas zonas de compresión localizada, cómo se ha de hacer la transmisión de esta fuerza de compresión a través de la zona de influencia en el alma del pilar y también la transferencia de compresión entre el espesor de la placa y el propio ala del pilar. Fíjense en planta estos valores que vienen perfectamente tipificados a partir de unas condiciones en donde aseguramos que la tensión localizada es menor a la tensión de diseño. Para ello veremos cómo estos valores pueden o no justificar la posibilidad de colocar rigidizadores localizados en los perfiles para evitar en cualquier caso la posibilidad de pandeo precisamente en el alma del propio pilar, en este caso, y de la viga. Y fíjense que estos valores que vienen perfectamente tipificados nos los dan a partir de las fuerzas de compresión y de tracción que nosotros tendremos en función del momento que queramos transmitir. Nuevamente vemos con más detalle precisamente esta zona de compresión localizada y cuál ha de ser exactamente la zona o el ancho en donde podemos transmitir esta fuerza y que sería la zona tensionada que deberíamos comprobar. Por tanto, este ancho eficaz viene en función de unas dimensiones geométricas que nos ha de permitir el cálculo de la tensión localizada. Y de la misma manera que hemos visto anteriormente la distribución de las tracciones en función de la posición de la línea neutra, ir comprobando desde el punto de rotación de compresión inferior cuáles son estos valores y comprobar a partir de ellos los tornillos que tendrán que hacer, asegurar en este caso, que son capaces de resistir las tracciones a las que se ven sometidos. Y además nos dan también unas condiciones geométricas suponiendo una distribución elástica, por eso es triangular, de los esfuerzos a partir de la posición de la línea neutra. Fíjense que en este caso esta distribución triangular nos permite el cálculo desde un punto de vista elástico de la distribución de tracciones en los tornillos. Y ya finalmente, el último punto que deberemos estudiar será la transmisión del cortante. Además del momento flector, como que tendremos la reacción que tendremos que asegurar a partir de la unión, tendremos dos tipos de elementos, en este caso de unión, que son los tornillos, que trabajarán de distinta manera. Fíjense que los tornillos superiores, si están trabajando a tracción, en este caso, como que idealmente se separan las dos placas, el tornillo básicamente trabajará a tracción y toda la sección también estará trabajando a cortante. Mientras que en la parte inferior hemos dicho que la compresión se la transmite directamente toda la placa y por tanto el tornillo inferior, a diferente del superior, este estará trabajando a tracción y cortante, mientras que el inferior solo estará trabajando a cortante. Por tanto, los tornillos inferiores, es decir, los que estén en la zona comprimida, trabajan a cortante puro, mientras que los superiores trabajan a cortante y a tracción de manera combinada.
Y es por esto que veremos la diferencia que existe en la zona comprimida y la zona traccionada, y también en la zona intermedia, que es donde generalmente se situaría la línea neutra. Por eso distinguimos en la unión las dos zonas que hemos comentado anteriormente. La zona superior, trabajando a tracción y a cortante, y la zona inferior, en donde solo trabajan única y exclusivamente a cortante, ya que toda la placa estará transmitiendo la compresión por contacto directamente al pilar. Y ya para finalizar este modelo de diseño de estas uniones, cabe la posibilidad de que si en algún punto de la viga o del pilar tengamos la posibilidad de que por exceso de tensión o en las zonas básicamente comprimidas existiera la posibilidad de pandeo localizado, básicamente en las almas, pero también posiblemente en alguna zona de las alas, un recurso habitual es rigidizar mediante elementos que aumenten esta rigidez del conjunto las uniones, aumentando las superficies resistentes. Estos rigidizadores pueden tener muchos cometidos, pero básicamente lo que nos han de permitir es asegurar que no existan zonas susceptibles de pandeo. Por tanto, lo que vamos a hacer es rigidizar las zonas de compresión, rigidizar el alma en el caso de que hayan zonas susceptibles de pandeo, colocando diagonales de cortante para rigidizar la unión y evitar el giro, y colocar incluso placas, es decir, zonas suplementarias para aumentar los espesores de contacto en las zonas de transmisión de esfuerzos. Y otra manera de mejorar también las uniones es colocar en las zonas terminales del pilar una placa rigidizadora, precisamente para evitar que la zona comprimida o traccionada pueda tener alguna posibilidad de pandeo, es decir, rigidizar la unión, colocar placas, en este caso, en la zona superior del pilar, y finalmente en la propia placa colocar también rigidizadores locales. Todo esto lo vemos en el detalle que en el esquema que vemos a continuación podemos colocar. Esto sería una placa terminal en el propio pilar, en donde mejoraríamos la zona de tracción, otra placa de rigidización en la zona comprimida, precisamente para evitar el pandeo localizado. Podríamos colocar placas laterales en vertical a los lados del propio pilar, precisamente para mejorar, en este caso, el comportamiento del alma, colocando una placa en el exterior y otra placa en la parte inferior del propio pilar. También en la zona de unión de las placas de manera localizada, y finalmente, para controlar el giro de la unión, colocar un rigidizador en diagonal que nos permite descomponer las fuerzas de tracción y compresión en otro elemento que trabaje básicamente a compresión y que permita rigidizar el conjunto de manera que limitamos el giro. Y con este pequeño esquema final acabamos el estudio de un punto de vista conceptual de las diferentes partes que tendríamos que comprobar en una unión atornillada, trabajando a momento, generalmente entre un pilar y una viga.